la verdad no contada. Quiero hablarles de una verdad que pocas veces se escucha en la iglesia por causa de algunos retintines que tenemos nosotros por dentro. Pero para muchos, y algo que estaba analizando en mi vida y que está analizando un poquito en la gente que tengo a mi alrededor, para muchos parece una incoherencia creer en un Dios bueno y vivir circunstancias difíciles. Yo he dudado. Samuel, ¿has dudado? Sí. He dudado de la bondad de Dios. Ay, Samuel, eso está prohibido. No, no está prohibido. Pasa. Pero parece una incoherencia que la gente de tu alrededor sufra cosas malas cuando nosotros venimos todos los domingos y cantamos a un Dios bueno. Cantamos a un Dios que es poderoso y que por sus llagas fuimos todos curados. Pero parece una incoherencia y eso es lo que nos pasa en la lucha que tenemos con la gente de fuera. ¿Cómo puede ser que exista un Dios y siga habiendo guerra y hambre en el mundo? Parece una incoherencia creer en un Dios bueno y vivir circunstancias difíciles. Y normalmente nosotros, para evangelizar con la gente, le mostramos un mensaje súper esperanzador. Vas a tener vida eterna con Jesús, todos tus problemas se van a acabar, para que la gente se lo crea y reciba a Jesús. No te preocupes, Dios está a tu lado. Si tienes a alguien enfermo, Jesús lo puede sanar. Y le damos mensajes esperanzadores a la gente. Pero el mayor reto que me he dado cuenta que yo tengo en mi vida, y que creo que ustedes también tienen, es cómo poder vivir como iglesia, cómo poder vivir y mantener mi fe en los momentos de prueba. Y no estoy hablando de los momentos de tormenta, que iremos más adelante, pero cómo como iglesia, yo como persona, puedo mantener mi fe, cómo puedo vivir mi fe en los momentos de mayor prueba. Personalmente, desde que volví de vacaciones hace 3 o 4 semanas, que estuve una semana con la familia en Canarias, volví y vine con una saturación de trabajo increíble por causa de algunos inconvenientes, que gracias a Dios ya tenemos todo el sistema nuevo eléctrico, que nos hemos gastado un pastizal, y ha sido unas semanas donde ibas corriendo de un lado para otro intentando reparar cosas, también nuevos proyectos que hemos tenido como iglesia, y ha salido un montón de trabajo y yo venía saturado. Pero en medio de todo ese trabajo, Dios siempre muestra pequeños rincones de nuestro corazón que deben ser moldeados. Aun a pesar de todo lo que tenemos diariamente, siempre va a haber un hueco para Dios para decirnos: oye, Samuel, creo que este lugar de tu corazón, en esta parte, hay algo que está mal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que por causa de nuestra agenda súper saturada, aquello que Dios dice que debemos cambiar, lo apartamos por un momento. Le decimos: Dios, cuando ya tenga tiempo. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Cuando Dios nos llama al servicio, decimos: bueno, Dios, primeramente déjame tener 1 millón de euros en la cuenta, y cuando ya tenga tiempo te serviré. Y eso nos pasa a todos nosotros en las áreas que debemos cambiar. Dios habla constantemente de aquellas pequeñas áreas en nuestro corazón que deben empezar a ser pulidas, pero ponemos excusas para no tomar la decisión y empezar a trabajar en ellas. Y esta semana que todo se ha pausado, porque he estado no 24 horas, pero he estado muchísimas horas en el hospital, que he podido pensar y recapacitar, ahí es cuando Dios empezó a hablarme nuevamente de aquellas áreas que debo cambiar. No sé cuántos han vivido alguna vez ustedes ese momento donde todo se pausa, y ahí es cuando tu mayor prueba, tu mayor problema, aquello que debes cambiar, se empieza a levantar más intensamente. Y aquello que sabías que tenías que cambiar hace 2 meses, ahora por causa de que estás en un momento de parón, todo empieza a resurgir, todo empieza a levantarse. Y ahí es cuando Dios te empieza a decir: Samuel, ahora tienes tiempo para cambiarlo y trabajar en ello. Pero yo le decía: no, Dios, tengo a Sarai en el hospital. No es el mejor momento porque estoy preocupado por mi mujer. Dios, sé que tengo que cambiar esto. Sé que esta es mi prueba. Sé que tengo que pulir esto en mi corazón, pero no es el mejor momento. Y escuchar que un cristiano está mal espiritualmente o emocionalmente parece pecado pensarlo. O incluso muchas veces asociamos que un cristiano, cuando está mal espiritualmente o emocionalmente, está viviendo en pecado. Yo sé que ustedes no lo piensan. Ustedes son muy buenos y muy santos. No piensan eso, que una persona está mal espiritualmente y emocionalmente, y no pensamos que está viviendo en pecado. Eso en Río de Vida no existe. Pero si os soy sincero, porque quiero abrirles mi corazón, si os soy sincero, esta semana ha sido una semana nefasta.
¿Saben por qué ha sido una semana nefasta? Porque sabía todos aquellos rincones que debo cambiar en mi corazón, pero por causa de muchas cosas no he querido orar. No he querido leer la Biblia. No he querido tener intimidad con Dios. No, iglesia, no he querido. Pero saben, aun a pesar de que yo no haya querido, me he tenido que obligar a hacerlo. Aun a pesar de que yo mismo, mi explosión espiritual, mi explosión emocional no estuviera en su momento más top, por causa de algunas cosas que vamos a hablar, me he tenido que obligar a poder hacer todo aquello que hago diariamente, como orar o leer la Biblia. Y esas cosas todos decimos que deben ser producidas por el amor que le tenemos a Dios. Pero hay que entender que hay momentos donde el amor no es el impulsor, sino más bien mi carácter y mi madurez. Muchas veces no es el amor que le tenemos a Dios que nos va a llevar a orar. Muchas veces no es el amor que le tenemos a Dios que nos va a llevar a leer nuestra Biblia. Porque habrá semanas donde no vamos a querer orar, donde no vamos a querer la Biblia, por causa de pequeñas áreas que debemos cambiar, más las circunstancias que se nos acumulan fuera. Pero es mi carácter, es mi madurez la que me va a llevar a hacer todo aquello que sé que es bueno para mí. Apláudele al Señor, pero espérate, agárrate. Pero nuestro problema, porque es mi problema, y si yo tengo un problema, vivo en la tierra, todos tenemos, o casi todos tenemos el mismo problema. Muchas veces mi carácter y mi madurez no están lo suficientemente desarrollados por causa de una falta de disciplina espiritual, emocional y física. Por causa de una falta de disciplina espiritual, una falta de disciplina emocional y una falta de disciplina física. Y por causa de esa falta de disciplina, mi madurez no puede seguir creciendo. Mi carácter no puede seguir creciendo. En una de mis prédicas, no sé si se acuerdan de la prédica 7 veces más, que hablé sobre las tormentas, que las tormentas producen el desarrollo de nuestra constancia. ¿Alguien se va acordando? Y esa constancia que va a hacer que nuestra fe, ¿qué pasa? Crezca. Muy bien. Las tormentas nos ayudan a que esa constancia se desarrolle y nuestra fe pueda crecer. Pero mi pregunta es una pregunta que yo me hacía durante toda esta semana. ¿Cómo poder vivir bajo el Espíritu en mis momentos de prueba? Porque todos podemos vivir bajo el Espíritu en momentos de pruebas externas, porque en ese momento confiamos en Dios. Ay, viene una tormenta gigante. Dios, confío en ti, sé que tú vas a proveer. Pero cuando en realidad se trata de mí, porque las tormentas son pruebas externas que intentan desestabilizar mi fe. Pero ¿qué pasa cuando en realidad se trata de mí y de aquello que yo debo cambiar? ¿Qué pasa con mi fe? ¿Qué pasa con mi carácter? ¿Qué pasa con mi madurez? Cuando ya no es algo externo, sino que es algo interno de mi corazón. ¿Qué pasa? ¿Tomamos la decisión de cambiarlo o tan solo tomamos la decisión de aparcarlo? Porque estamos más pendientes de la tormenta externa que del problema de nuestro corazón. Y si primeramente no resolvemos la madurez y la falta de carácter de nuestro corazón, las tormentas externas seguirán sobrellevándonos y destruyéndonos. Porque primeramente no hemos fortalecido el corazón. ¿Cómo puedo mantenerme bajo el Espíritu? Y a la conclusión que yo he podido llegar, y es lo que quiero ponerles en la pantalla, es que vivir bajo el Espíritu se logra en el momento que mi carácter y madurez se mantienen en constante crecimiento por causa de mi disciplina. Quiero que vayamos todos a Gálatas 5, del 16 al 25, y vamos a meternos más en materia. Quiero explicarles bien lo que quiero hablarles sobre una vida de espíritu, de madurez y de carácter. ¿Están emocionados, familia? Amén. Vamos para allá. Gálatas 5, del 16 al 25. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así, uno de los versículos más famosos: el fruto del Espíritu, vivir en el Espíritu. Aleluya. Dice así: por eso les digo, dejan que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal,
que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y aquí voy con una lista, no te sientas aludido. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Si algo de esto se encaja a ti, luego vamos a orar por eso, a liberarte un poquito. Dice así: permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es fruto o frutos. ¿Frutos o fruto? Uno. No, Samuel, es que a mí me falta amor. Tengo que trabajar más en mi amor. No, Samuel, es que a mí me falta control propio. Un solo fruto. Dice: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Pero todo lo que nos está hablando en estos versículos no es nada místico. El amor es una decisión. La paciencia es una decisión. El control propio es una decisión. Y todo lo vamos a vivir por causa de nuestra disciplina. Todos tenemos cierto rechazo a la palabra disciplina por causa de nuestro contexto. Y yo sé que hay mucha gente que tiene temor a la palabra disciplina por causa de lo que han vivido años atrás, ya que abusaron de dicha palabra disciplina para hacer algo en tu contra. Ahora quiero darles el verdadero significado de disciplina. ¿Saben lo que significa disciplina? Es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Y los resultados pueden ser buenos como pueden ser malos de una disciplina. Una disciplina errónea te va a llevar a unos resultados erróneos. Una disciplina buena te va a llevar a unos buenos resultados. Por eso hay muchos padres que repiten su historia con sus propios hijos, porque su disciplina fue completamente errónea y están inculcando otra disciplina errónea en sus propios hijos, porque no quisieron romper con la cultura que venían arrastrando de atrás. Y supongo que todos los que estamos aquí creemos y seguimos a Jesús. ¿Es así? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Así me gusta. Y por causa de la decisión que un día tomamos de seguir a Jesús, el Espíritu Santo vino. Todos lo sabemos. Vino a nosotros para ser nuestra guía, nuestro consolador, nuestro consejero, y para poder ser transformados diariamente conforme a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo está para así tocar la puerta de nuestro corazón y decirnos: oye, esta pequeña área debes cambiarla para así poder ser la imagen de Cristo Jesús. Pero durante dicho proceso de transformación que vivimos tú y yo constantemente, siempre habrá una lucha entre mis deseos, entre mis planes, mis caminos y los de Dios. Y en ese proceso de transformación se va a ir cumpliendo a medida que yo decida dejar mi viejo hombre atrás. Dios no va a poder transformar mi corazón hasta que yo mismo decida vivir dicha transformación. Hasta que yo mismo no le diga: Espíritu Santo, te abro la puerta de mi corazón, la puerta de este área, ven, entra y transforma mi corazón, trabaja en mi corazón. Dios es bueno, pero nosotros vivimos en su bondad. Dios está lleno de gracia, pero yo he decidido vivir bajo la gracia. Dios es justo y decido unirme a su justicia. Dios es santo y decido ser santo así como Dios es santo.
Es mi decisión el querer ser transformado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por consecuencia, es mi decisión vivir bajo el Espíritu y hacer que ese fruto se haga vivo en mi corazón. Es nuestra disciplina diaria que nos ayudará a alcanzarme a la meta de romper con el pecado. Es nuestra disciplina diaria que nos ayudará a poder ser transformados, a poder tener un corazón pulido. La disciplina es un conjunto de normas, o mejor dicho, no normas, sino límites. Para los más jóvenes, red flags. Es un conjunto de límites, de vallas que yo le pongo a mi terreno para nunca destruir mi corazón. Yo establezco límites en mi vida para poder romper con ámbitos tóxicos. Pero la realidad, la triste realidad es que somos la sociedad que más violamos nuestros propios límites. Somos la sociedad que más violamos nuestras propias red flags. Somos la sociedad con más hábitos tóxicos que otras generaciones. Hace 30 años era costumbre ir a la iglesia todos los domingos y todas las semanas. Y si no, el cura te castigaba. Pero hemos roto con ese límite. Hace 30 años, con la persona que te conocías era con la persona que te casabas y tenías tus hijos. Ahora da igual, tan solo vive la vida. Somos la sociedad que más violamos nuestros propios límites. Por eso en la vida podemos vivir una vida bajo el Espíritu. No podemos tener amor, paciencia, fidelidad. No podemos tener nada de eso porque nosotros mismos primeramente destruimos nuestro propio corazón. Y la cosa es que todos odiamos la disciplina porque nunca se nos fue enseñada y transmitida bajo el amor. Pero es que la disciplina me va a ayudar a mí a poder establecer límites en mi vida que serán inquebrantables y me van a hacer romper con ámbitos tóxicos y poder ser la viva imagen de Cristo aquí en la tierra. Cristo tenía sus límites y nadie podía pasarlos. Tenía su límite dentro de la religiosidad y se lo decía a los religiosos. Tenía su límite incluso con sus propios discípulos, que le dijo a uno de sus discípulos, a Pedro, ¿no? ¿Qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque estás cruzando un límite que tú no tienes derecho. Pero ¿cómo vamos a ser una iglesia madura? Una iglesia con carácter, una iglesia que vive bajo el Espíritu, si no tenemos disciplina. ¿Saben? Aquí es una frase que les regalo. La disciplina siempre me llevará a analizar constantemente mi corazón y producir pequeños ajustes que me llevarán a vivir una vida en plenitud. ¿Sabes? No tienes una vida en plenitud, no estás contento contigo mismo. No, la alegría la tengo porque vivo como quiero. No, tú no eres feliz. No, tú no vives en plenitud, no lo vives. No lo vives. Porque aunque analices tu corazón, siempre decides no ser transformado y dejarlo para otro día. Pero es que es la disciplina de orar cada día, aunque no quiera. Y yo he tenido que orar esta semana y no quería. Pero es mi disciplina la que me vaya a orar. No quería leer la Biblia, estoy cansada. Esta semana estoy cansado. Estoy haciendo un plan de YouVersion, tiempo con Dios, YouVersion, y decía, ¡pah! Me leo 5 versículos y lo aparco porque no tengo nada. Pero es que era mi disciplina la que me decía, Samuel, cumple. Samuel, lee la Biblia. Aunque parezca que no está produciendo nada en ti, sí que lo está haciendo. Porque lo que estás haciendo es que tu carácter y tu madurez crezcan por causa de tu disciplina. ¿Saben? Según la Universidad de Londres, un nuevo hábito. Quiero que sepan, eso de crear un nuevo hábito a los 21 días es mentira. Es una mentira que ya no existe. ¿Saben cuánto tarda en desarrollarse un nuevo hábito en tu vida? De 18 a 254 días. La media son 66 días constantes para crear un nuevo hábito. No, pero yo me propongo leer 50 capítulos diariamente y no cumples ni el segundo día. No, yo me decido levantarme a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana a orar con el pastor y te dura una semana. Porque nuevos hábitos, para poder romper con hábitos tóxicos, tú tienes que ser constante.
diariamente. Tienes que ser disciplinado diariamente para poder crear un nuevo hábito, romper con el tóxico y poder crecer espiritualmente. Es por ello que es necesaria nuestra constancia. Es necesario que nuestra constancia se mantenga en continuo desarrollo para poder crear nuevos hábitos saludables y vivir bajo el Espíritu. Vivir bajo el Espíritu no es algo místico. Que te quede claro. Porque seas cristiano no significa que vivas bajo el Espíritu. Serás salvo, pero nunca vas a producir el fruto del Espíritu en tu vida. Llegarás al cielo con un 5 raspado. Pero qué vida más triste que conociendo la verdad no vivo bajo la verdad. Qué vida más triste que teniendo al Espíritu Santo para poder hacer aquello que hizo Jesús, incluso más cosas, no lo haga. Porque no soy una persona disciplinada, porque tengo falta de carácter, tengo falta de madurez, porque aun a pesar de mi tormenta decido dejar de orar, decido dejar de leer la Biblia, decido dejar de venir a la iglesia. Lo que eres es un niñato de la fe. Un niñato de la fe. En el instituto siempre cuando hay una persona que es pequeñita y se porta mal, ay tío, eres un niñato. Pues es que en la vida espiritual también hay niñatos. Y hay muchos que están sentados hoy aquí. Os voy a contar una historia increíble. ¿Cuántos conocen a San Antonio Abad? ¿Ese quién es? Te lo voy a explicar yo ahora. San Antonio Abad. Digo San Antonio porque todos somos santos según la Biblia. Yo lo dejo. San Antonio de Abad era un tipazo. Un tipazo, os quiero contar la historia de este tipo, que nació en Memphis, Egipto, en el año 251 después de Cristo. Estaba muy cerca de los apóstoles y de los padres de la fe. Con 20 años a ese tipo se le murieron todos sus padres y heredó una gran fortuna. Era un tipo millonario, heredó una gran fortuna por parte de sus padres. Pero 6 meses después de que sus padres murieran y heredara a él una gran fortuna, de repente llegó a la iglesia y en ese momento el pastor o el sacerdote estaba predicando la historia del joven rico. ¡Qué casualidad! Y el tipo se dio por aludido y dijo, vale, vendo todo lo que tengo, lo reparto a los pobres, reparto a mis vecinos las tierras y me quedo tan solo con lo necesario para yo poder sostenerme y poder sostener a mi hermana pequeña. Poco tiempo después, qué casualidad, el sacerdote o el pastor predicó el mensaje de no preocuparnos por lo que vestir y comer, sino a obedecer y depender de Dios. Y el tipo dijo, Señor. Y vendió todo lo que se quedó para lo necesario, lo dio todo, se quedó sin nada y metió a su hermana en una de monjas, en un convento de monjas, la metió. Y después de entregarlo todo, el tipo se retiró a vivir a las montañas en constante oración, en constante lectura de la Biblia y en constantes ayunos. ¿Saben lo que dicen de ese tipo? Que el enemigo lo atacaba constantemente con diversas tentaciones. Pero es que hubo una vez que el enemigo atacó a San Antonio Abad de manera física, dejándolo casi muerto. Después de ese episodio le dijo, Dios, si tú eres tan bueno, ¿cómo puedes hacer que el enemigo me ataque físicamente, así como sucedió con Job? Me ataque y me deje casi muerto. Él dijo, ¿sabes lo que pasa, Antonio, amigo Tony? Que es que yo estaba detrás cuidándote. Y ahí es cuando dijo, ¿en serio? Se dio cuenta que Dios estaba bajo su protección, por eso pudo sobrevivir. ¿Sabes lo que hizo? Se retiró a la montaña en completa soledad por 20 años. Y durante 20 años estuvo solo en la montaña, en constante oración, en constante ayuno y en constante lectura de la Biblia. Pasados esos 20 años escuchó que sus hermanos en Alejandría estaban siendo matados por causa de su fe. Vino una persecución increíble. ¿Y sabes lo que hizo ese tipo? Dijo, no me voy a quedar aquí mientras mis hermanos están muriendo por causa de la fe. Se bajó y empezó a predicar el evangelio a todo el mundo. Y empezó a alentar a aquellos que eran mártires, a decirle, oye, es un beneficio morir por Cristo, porque vas a conseguirlo todo cuando vayas ahí. Cuando terminó la persecución, el tipo abrió 2 monasterios.
Y en esos monasterios enseñaba la palabra de Dios constantemente, enseñaba el ayuno, enseñaba la vida bajo el Espíritu, pero enseñaba una disciplina también. El tipo obró en milagros, muchísima gente se convirtió. La mayor parte de sus prédicas era sobre la unidad entre el Hijo Jesús y el Dios Padre. El apodo de ese hombre era el hombre de Dios. La gente cuando le veía llegar le decían: aquí está el hombre de Dios. Pero lo más característico de ese hombre de Dios era su disciplina, que lo llevó a vivir bajo el Espíritu. ¿Saben? San Antonio entendía que la vida bajo el Espíritu se logra en el momento que tomo decisiones y entiendo cuál es mi deber como seguidor de Cristo. Antonio dijo: ok, el joven rico, si quiero heredar el reino de los cielos, lo entrego todo. Ok, Dios es el que va a proveer por mí, termino de entregarlo todo. Ok, quiero vivir una vida bajo el Espíritu, debo estar en constante ayuno, en constante oración, en constante lectura, apartado de todo el mundo para poder recibir. Lo que me está enseñando San Antonio es que en realidad es mi disciplina la que me va a llevar a mí a vivir bajo el Espíritu. San Antonio hizo un montón de cosas. Mucha gente se convirtió. Hizo milagros por todos los lados. Fue perseguido, fue torturado. Pero esa no era su mayor gloria. Su mayor gloria era su disciplina. Su mayor gloria es que estaba en constante búsqueda con Dios. Oraba constantemente. Porque es mi deber. Una vida del Espíritu es más una decisión diaria que una relación mística, como ya he dicho. Y aquí te quiero regalar una frase, y si los chicos, los músicos pueden subir. Dice así: la vida del Espíritu no se reduce a profecías, a milagros, señales, ya que tan solo es el resultado de una decisión diaria de crecer en mi relación con Dios. Ver milagros, ver señales, ver prodigios, tan solo es el resultado de mi disciplina diaria al encontrarme con Cristo Jesús. El crecer espiritualmente diariamente es tan solo el resultado. Es mi deber tomar decisiones de romper con hábitos tóxicos. Es mi decisión. Es mi decisión crear con nuevos hábitos. Y muchos limitamos la vida del Espíritu al resultado milagroso, cuando el Espíritu debería estar presente en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, en todo lo que soy. Cada decisión que yo tome debe estar producida por una vida del Espíritu. Cada decisión que tome emocionalmente debe ser producida por una vida del Espíritu. Pero nunca voy a tener una vida del Espíritu si no tengo disciplina. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Un solo fruto que se desarrolla en nosotros a medida que caminamos nuestra fe. Es un fruto que se va a ir desarrollando a medida que yo decida diariamente cumplir con lo que debo. ¿Sabes cuál es tu obligación como cristiano? Ay, no, ay, qué palabra más fea de obligación. ¿Sabes cuál es tu deber como cristiano? Encontrarte más con Dios, buscar más a Dios. No, mi deber primeramente es evangelizar. Si no le evangeliza ni a tu perro. Primeramente preocúpate por tu corazón, por ser una persona con carácter. ¿Sabes lo que es el carácter? Una persona que sabe decir que sí y una persona que sabe decir que no. Pero hay gente con falta de carácter porque no sabe decirle que no a muchas cosas tóxicas. Pero es que tampoco saben decirle que sí a dejar de lado sus propios planes y tomarlos de Cristo. Pero es que es mi decisión. Ese fruto se desarrolla a través de mis decisiones. Y con esto quiero acabar. Yo decido diariamente amar a mi prójimo como a mí mismo, aun a pesar del daño que me hayan podido hacer. Yo decido amarle aun a pesar del daño que haya recibido. Yo decido dejar mi victimismo y caminar en la alegría de mi salvación. Ay, no, Samuel, pero tú no sabes lo que me hicieron hace mucho tiempo. Dios te salvó, Dios te perdonó, Dios te restauró. Camina en la alegría de tu salvación. Decido mantenerme en un ambiente saludable y solo dejar entrar a mi corazón a aquellos que son agentes de paz. Yo no voy a dejar entrar a mi corazón a aquella persona que me va a destruir. Yo no voy a dejar entrar a mi corazón a aquella persona que me va a llevar por mal camino. Yo lo que voy a hacer es ayudar a esa persona para que encuentre el camino. Pero yo voy a dejar que en mi corazón entre la gente necesaria, justa y necesaria para poder levantarme y transformarme.
Es mi decisión diaria vivir bajo el control de mis emociones y no dañar mi corazón. ¿Saben? Mi relación con Dios no hará desaparecer mi tormenta. Nuestra relación con Dios no va a hacer que tu tormenta desaparezca, porque los discípulos vivieron tormentas con Jesús. Pero sí, Dios me va a dar la paz necesaria siempre que yo decida vivir bajo esa paz. Dios nunca va a hacer que mi tentación desaparezca, porque en el desierto fue tentado en todo. Pero sí me va a dar el dominio y el control propio necesario para poder vencerla. Pero será mi decisión no caer en el pecado. Será mi decisión mantenerme firme en mis valores, firme en quien creo y no caer en el pecado. Y con esto acabo, porque es mi deber vivir bajo una disciplina sana, familia. Vivir bajo una disciplina sana, rompiendo con hábitos tóxicos que me llevarán a desarrollar el carácter de Cristo y a producir cambios en mí. Es mi disciplina diaria, aunque no quiera orar. Carne, te sometes y te sujetas al Espíritu. Y voy a orar. No quiero leer la Biblia. Carne, te sometes y te sujetas al Espíritu. Voy a leer la Biblia. No me quiero relacionar con Dios, no quiero ir a la iglesia. Carne, en este momento, te callas y Espíritu empiezas a levantarte. Mi disciplina es la que me va a ayudar a mí a crear nuevos hábitos. Es mi disciplina la que va a hacer que vuelva a levantar mi ser más como Cristo. Por eso quiero que te invito a que te pongas de pie. Y quiero hacerte un par de preguntas para ver dónde estamos cada uno de nosotros. Y ahí decirle: Dios, este es mi problema, haz lo que tengas que hacer en mí. Pero mi pregunta es: ¿tienes verdaderamente identificado aquellos ámbitos tóxicos que te están destruyendo? Porque todos sabemos que hay ámbitos tóxicos en nuestra vida que nos destruyen, pero ¿los tienes identificados? ¿Sabes cuáles son? Y si sabes cuáles son, ¿estás haciendo algo por cambiarlos? ¿Estás haciendo algo por cambiar esos ámbitos tóxicos? ¿O estás tan solo como los hámsters, corriendo en la ruleta? Corriendo en la rueda, corriendo en la rueda, corriendo en la rueda, y sin producir ningún cambio. ¿Los tienes identificados? Y si no los tienes identificados, te invito en este momento a que puedas identificar cada uno de esos ámbitos. Porque la siguiente pregunta es: ¿cuál es la fuente de mi desequilibrio espiritual? ¿Dónde está la fuente de mi desequilibrio espiritual? Porque es mi hábito tóxico lo que me va a hacer a vivir una vida desequilibrada espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Es la falta de disciplina la que me va a llevar a ser un desequilibrado emocional, a ser un desequilibrado espiritual, a ser un desequilibrado carnal. Por eso te invito a que cierres tus ojos en este momento y que le digas: Espíritu Santo, ayúdame a poder identificar y romper con todo ámbito tóxico. Ayúdame en este momento a poder romper con todo ámbito tóxico. Que sea una persona disciplinada espiritualmente, disciplinada emocionalmente, disciplinada carnalmente. Que sea una persona que viva bajo el Espíritu constantemente. Que pueda vivir bajo el Espíritu por causa de mi madurez y de mi carácter que se están desarrollando constantemente. Pero pídele en este momento: Espíritu Santo, muéstrame todo desequilibrio, muéstrame todo ámbito tóxico que tengo y todo hábito tóxico que tengo. Muéstrame todo hábito tóxico y lo rompo en el nombre de Jesús. Si es una falta de carácter porque no sabes decirle que no a muchas cosas y no sabes decirle que sí a muchas cosas, dile: Espíritu Santo, dame la valentía para tomar buenas decisiones en este momento. Si te estás dejando llevar por lo que estás viendo a tu alrededor, gente tóxica que tienes a tu alrededor, dile: Espíritu Santo, ayúdame a poder, Señor, ser yo de influencia para ellos y no ellos para mí.
Señor, si no estoy siendo disciplinado con mis diezmos, con mis ofrendas, con mi servicio, ayúdame en este momento. Ayúdame en este momento a romper con todo espíritu. Señor Jesús, muéstranos, haznos ver en nuestro corazón aquello que debemos romper. Y ser una iglesia que vive bajo una disciplina espiritual que nos lleve a madurar y a crecer en nuestro carácter. Que nos lleve a crecer en nuestro carácter.